Una persona estable es aquella que no se mueve, no cambia, que permanece. El modelo por excelencia de una vida estable lo tenemos en Cristo. Veámoslo a la luz de las Escrituras. Cristo era estable en su interior. Él nunca dio lugar a que sus emociones lo movieran de su responsabilidad y del lugar que él tenía en el plan de Dios. No se dejó mover por esos sentimientos y eso lo permitió cumplir a cabalidad y con sobriedad todo el plan de Dios. La estabilidad de su corazón, a pesar de todo lo que enfrentaba, a pesar de todas las situaciones que él estaba viviendo, no se vio condicionada por esas situaciones. La estabilidad en su corazón, en su persona, fue permanente. Mateo 26:39, en la traducción TPT, dice de esta manera: abrumado por el dolor, se arrojó boca abajo en tierra y oró: Padre mío, si hay alguna manera de librarme de este sufrimiento, por favor, quítamelo. Sin embargo, lo que quiero no es importante, porque solo deseo cumplir tu plan para mí. Jesús tenía tan claro que aquello que él sentía no era mayor a lo que el Padre había determinado para él. Es más, su estabilidad radicaba en que él conocía muy bien al Padre, entendiendo lo que había enviado a hacer. Pero también no dio lugar a que lo que él sentía, que claramente vemos que sí estaba sufriendo, no dio lugar a que ese sentir, ese sufrir, dominara su corazón, dominara sobre lo que él era. Entendió que él no era lo más importante, sino la voluntad del Padre. Cristo también fue estable ante lo externo. Las acciones contrarias de los demás, sea así de los fariseos, de la cultura, de la política, del sistema, de todo lo que lo rodeaba, nunca lo movió de su lugar. Aún tuvo acciones contrarias de los mismos discípulos y eso tampoco lo movió de su lugar. Esto fue evidencia de que él no dependía de lo que ocurriera en su entorno o de aquello que dejara de ocurrir, sino que él dependía total y exclusivamente de lo que el Padre había dicho de él y para él. En Juan 6:60 al 61, lo vamos a leer en la versión Biblia Libre, pues vemos en todo este capítulo un relato de una serie de enseñanzas que Jesús dio a todos los discípulos. Pero esta parte de este relato, veamos algo que ocurrió muy particular en los discípulos. Juan 6:60 al 61 en la VBL dice: muchos de sus discípulos, cuando lo escucharon, dijeron: esto es algo difícil de aceptar. ¿Quién puede consentir con esto? Jesús vio que sus discípulos estaban murmurando sobre esto, así que les preguntó: ¿están ofendidos por esto? Esta acción de los discípulos, de todos aquellos que lo seguían, no lo hizo cambiar ni dudar. No rebajó el mensaje, no lo diluyó, mantuvo la pureza de la verdad. Porque él entendía que esa pureza de la verdad, ese mensaje no dependía de las acciones o reacciones de las multitudes, sino él entendía que debía mantenerse sobrio en la predicación del mensaje. Ya en el verso 66 de este mismo relato vemos que muchos se alejaron de él, que le dieron la espalda, dice algunas traducciones. Pero este alejar de todas esas multitudes tampoco lo movió, tampoco condicionó la ejecución del plan. Entonces, vemos aquí 3 aspectos. Número 1, su estabilidad no era negociable. Número 2, no se dejó manipular ni perdió su seguridad, tanto su identidad y entendiendo también a lo que había sido enviado a hacer. Pero número 3, los que lo escucharon fueron confrontados por la palabra y la reacción de ellos solo evidenció la condición en la que estaban. No evidenció a un Jesús inestable o a un Jesús inseguro. Una iglesia estable
es lo que hemos sido llamados a hacer. ¿Pero por qué estables? Estamos rodeados de una cultura, del sistema, de la política, de ideologías. Jesús también estuvo rodeado de lo mismo. Sin embargo, Él se mantuvo en el objetivo. Como el cuerpo de Cristo que somos, o sea, la iglesia, nos corresponde ser expresión de esa naturaleza. Para desarrollar el plan de Dios, para entender la magnitud del plan de Dios, necesitamos ser una iglesia estable. Así como Cristo es inamovible, firme, sobrio y permanente, asimismo, la iglesia debe ser firme, sobria y permanente. Una iglesia estable. Dios te bendiga.